esta comparecencia ante los medios es para dar cuenta y aclarar las notas de prensa de los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida Podemos. Lo primero, disculparme ante nuestros vecinos y vecinas, pues me hubiese gustado convocar esta rueda de prensa antes, pero por motivos laborales me ha sido imposible. Antes de centrarme en las notas de prensa de PSOE e Izquierda Unida Podemos, quiero explicar que los puntos que se tratan en los plenos antes se tratan en las comisiones y la documentación de todos los asuntos que se tratan en esas comisiones se les adjunta para que puedan trabajarla. Las comisiones se convocan con los plazos que marca el reglamento y ambos partidos tienen a 2 personas liberadas para que tengan tiempo de trabajar toda esa documentación. A diferencia de otros concejales, como es mi caso, que tenemos que hacer encaje de bolillos para poder trabajar, mirar y preparar toda esa documentación. Esto lo explico porque no entiendo, cómo en el Pleno, donde lo que se ve es lo mismo que se ha tratado en esas comisiones, estos grupos políticos dicen que no han tenido tiempo, que no entienden bien los datos, que falta documentación, que les falta información. Y es que para esto están las comisiones, para dar explicaciones, para indicar si faltan datos o pedirlos y nosotros gustosamente le mandamos toda la información que necesiten. Una vez aclarado este detalle, me voy a centrar en la liquidación del ejercicio 2023 y sus resultados, que es lo que parece ser que no han entendido muy bien estos 2 grupos políticos de la oposición. La liquidación de cada ejercicio se hace desde los servicios económicos del Ayuntamiento, es decir, la hacen los técnicos, no la hacen los políticos. Esto lo digo porque últimamente nos acusan de maquillar los datos, pero nuestra premisa, desde que entramos en el equipo de Gobierno, es la transparencia y por eso hemos llevado al Pleno los datos que nos han facilitado desde Intervención y desde Tesorería. No sé si es que el anterior equipo de Gobierno lo hacía de otra manera, pero nosotros no. Nosotros hemos mostrado los datos reales, los datos que nos han facilitado desde estos servicios, los datos que se derivan de la ejecución del presupuesto que se hizo en el 2022 para el 2023 y que cuando nosotros entramos a gobernar ya habían pasado 6 meses. Y esto no es una excusa, es otra realidad. Yo no he venido aquí para poner excusas y quien me conozca lo sabe. Es decir, si debo asumir algún tipo de error, lo asumiré. No tengo ningún problema, porque pienso que de los errores se aprende. Y en este caso no hay ningún error. El error sería no dar esos datos que nos han facilitado los técnicos. Bueno, eso no sería un error, sería mentir y nosotros no hemos venido a eso. Los datos de la liquidación son los que son. El primero es que existe un remanente de tesorería, es decir, que no se asuste nadie, porque hay dinero y no tenemos ninguna deuda bancaria. Entonces, por ese lado, estar tranquilos y no alarmarse, que es lo que pretenden con esas notas de prensa, tanto PSOE como Izquierda Unida Podemos. El segundo es que hemos incumplido la regla de gasto, pero tampoco hay que alarmarse. Es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque al incumplir esta regla, pues podríamos tener una serie de consecuencias, pero en este caso no las vamos a tener, porque para el año 2023 las reglas fiscales estaban suspendidas, no estaban en vigor. Entonces, tampoco pasa nada, tampoco es alarmante, ni hay que alarmar a ningún vecino de Miguel Turra. ¿Por qué se ha incumplido esta regla de gasto? Pues muy fácil, la respuesta es muy fácil, porque se ha gastado más de lo que se presupuestó gastar y porque se ha ingresado menos de lo que se había presupuestado ingresar. Es decir, es que es una simple resta, gastos presupuestados y gastos ingresados. Ingresos efectuados. ¿Y por qué ha podido ocurrir esto? Pues esta es otra realidad. Yo puedo dar cuenta de los datos de ejecución del presupuesto de los últimos 6 meses y también puedo dar el dato de que en los 6 primeros meses se utilizó el remanente de tesorería, es decir, el dinero que sobró del ejercicio 2022. Ese remanente se debe usar solo en situaciones excepcionales. ¿Por qué? Pues porque si lo usas en exceso, ocurre lo que ha ocurrido, que los gastos se te disparan y ese dinero no cuenta como ingreso.
Otro dato también importante es que en la primera mitad del año 2023 el remanente de tesorería que se incorporó para diversos gastos fue de 2 millones de euros. Y claro está, con esos gastos y sin los ingresos correspondientes se genera ese déficit presupuestario, que vuelvo a repetir que no es deuda, es déficit presupuestario. Pero además quiero añadir otro hecho, y es que el gasto de esos 2 millones del remanente de tesorería se utilizó en los primeros 6 meses, se utilizó para comprometer unos gastos en esos 6 primeros meses, gastos que fueron realizados, pero cuyos pagos se realizaron después, cuando nosotros ya estábamos en el Gobierno, y cuyo volumen de facturas nos sorprendió. Y el alcalde dio una rueda de prensa indicando todas esas facturas cuyo gasto se había comprometido y que hubo que abonarlas y pagarlas. Por tanto, y debido a ese déficit presupuestario, que vuelvo a repetir, no deuda, este año tenemos que ser precavidos y usar el remanente de tesorería, que también lo hemos tenido, igual que años anteriores. Este año el remanente de tesorería asciende a 1.700.000 euros. Ese remanente de tesorería generado en el 2023 solo lo tenemos que usar en casos excepcionales. ¿Por qué? Pues para que no nos ocurra lo mismo, para que el año que viene no estemos dando cuenta de una liquidación con déficit. Las reglas fiscales, además, este año sí están vigentes. Están vigentes pues, gracias al Gobierno central, PSOE, Sumar, que han vuelto a poner en vigor las reglas fiscales sin tener en cuenta que muchos ayuntamientos aún no se han recuperado. Pero bueno, nosotros trabajaremos para intentar evitar cualquier tipo de incumplimiento de esas reglas fiscales. Quiero que quede claro, y para tranquilizar a nuestros vecinos y vecinas, que el ayuntamiento no tiene problemas económicos, tiene liquidez, no tiene deuda bancaria, los pagos de facturas y de subvenciones se están regulando. Pero no podemos engañar o esconder que para el pasado año 2023 y en la liquidación, pues ha habido un desfase entre gastos e ingresos, lo que ha originado un déficit presupuestario de 1.900.000 euros. Además, ese déficit también tiene culpa pues que no hayamos recibido aún el 40% de la subvención del proyecto IDEAE para el cambio de las luminarias, el de las farolas. El 40% de esa subvención todavía no se ha ingresado. No hemos tenido el ingreso efectivo en el ayuntamiento. Creo que de esto sí se debería preocupar la oposición y no de otras cosas. Por resumir, el déficit presupuestario no es otra cosa que el fruto de ejecutar el gasto, de trabajar, de dar servicios. Pero claro, hay que gestionar bien los ingresos, asegurarnos de que esos ingresos lleguen. No entendemos que el anterior equipo de Gobierno se alardeara de haber tenido grandes superávit. El superávit es no gastar, no haber trabajado, no haber dado esos servicios. Tener superávit todos los años tampoco es bueno. Es decir, el presupuesto tiene que estar nivelado. Tiene que ser lo más nivelado posible en gastos y en ingresos. Por último, añadir como concejal de Hacienda que no entiendo que los anteriores gobernantes no sepan todo esto, porque no quiero pensar que sí lo saben y lo que pretenden o prefieren es confundir o alarmar. Espero que no sea esto lo que pretenden. Pero desde nuestro equipo de Gobierno, ya he dicho, nuestra premisa es la transparencia y dar los datos que nos facilitan los técnicos. Otra cosa de la que nos acusan es de falta de interés. Y les puedo asegurar que interés e ilusión por trabajar, pero de manera seria y transparente, no nos falta. Ni a mí ni a ninguno de mis compañeros del equipo de Gobierno. Por ese lado también estén tranquilos, que tenemos mucho interés y mucha ilusión en trabajar y que seguimos así desde el primer día. Y ya con esto termino la parte de Hacienda, pero aprovecho a los medios pues para indicar que también saben que soy la responsable del área de medio ambiente. Y por eso, antes de terminar, pues me gustaría pedir disculpas a todos los miguelturreños y miguelturreñas, a toda la ciudadanía, en mi nombre y en el de RSU. Pues esta semana hemos tenido un problema con las fechas de los festivos sin recogida que nos facilitaron desde RSU.
Nos dijeron que no iba a haber recogida de residuos orgánicos en nuestro pueblo el día 19 de mayo, el domingo 19 de mayo, pues el 20, lunes 20 de mayo, era festivo en Ciudad Real. Desde el área de medio ambiente se pusieron carteles de aviso para intentar evitar, en la medida de lo posible, el desbordamiento de contenedores, pero la fecha era errónea y así nos lo ha comunicado RSU y se ha disculpado. Imagino que pronto sacará una nota de prensa para disculparse con todos los vecinos y vecinas, pues el día de recogida no fue esa noche del 19 al 20, sino que fue la del 20 al 21. Y al final pues hemos tenido que soportar ese desbordamiento de contenedores que genera pues malos olores y muy mala imagen en nuestro pueblo. Por eso, por mi parte, pues pedir las disculpas. Ya nos han facilitado los festivos que no va a haber, se comunicarán desde la página web del Ayuntamiento, se pondrán carteles indicando qué días son los que por festividades de RSU no va a haber recogida de residuos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención.